No sé si les contaron a aquellos, los que fueron presenciales, que ya di trabajo con notas. Sí. Sí, sí nos dijeron. Sí, pues no perdamos el tiempo. Ya, Yo no fui. ¿no fue el lunes? ¿Quién no fue el lunes? Yo. ¿Y va a venir el próximo No, lunes? no Yo. fui. Sí, voy a ir. El próximo lunes están invitados a mi cumpleaños. Ya. Entonces tiene que venir. Profe, le llevaré un Sí, vi la pintalabio. grabación, tía. Ahí lo dijo. Sí, pues están todos invitados a mi cumpleaños, así que pueden ir el lunes a clase, porque va a mi cumpleaños. No puedo. ¿Quién no puede? Yo ¿Por qué, Yadira? estoy muy lejos de Santiago. Profe, Dígame. el segundo no va el lunes. ¿El segundo C? B. B. No, pues el segundo B no. Va el segundo A y el C. Ya no importa, el martes celebramos rezagado. Toda la semana. Toda la semana vamos a celebrar mi cumpleaños. Ya, entonces, hola Bastián Alfaro. Ya, como les decía, sí, pues yo ya di el trabajo y la idea que, por ejemplo, con el segundo B alcancé a verlo completo este Power, pero con los del segundo C no alcancé a avanzar. Entonces vamos a poner la grabación y voy a explicar el trabajo todo de nuevo para que quede muy claro y no me anden preguntando cómo se hace, si se hace en grupo. Me estaban preguntando si se hacía en grupo hoy día. Si es una pura plana, no más. Nada más. Quiero una página de lo que me van a escribir. Nada más. Y lo voy a mostrar en PowerPoint. Listo. Vamos a exponerlo al tiro. Profe, preguntica. Dígame. El trabajo era como de explicar algo del libro, algo así más o menos. De dar la opinión en una parte del libro, algo así más o menos. Oiga, Agostino, usted fue a clase. No sé, profe, estoy muy perdido. Menos mal que dejé este día para decir que podíamos, ¿cierto?, resolver las dudas el día de hoy. Dudas y todo completo para que quede muy grabado. Igual le voy a agregar ahí al Classroom. Ve que les puse el video completo de la explicación también adjunto, con la PPT y la rúbrica. Y también voy a dejar esta. Catalina, dígame. Yo tengo una duda, que es que yo estuve mirando el Classroom de por sí y me di cuenta que en el ejemplo que dio en el Word es como que pide que sea exactamente igual, que sea la hoja en blanco, es necesario que... Ahí se cortó. ¿Es necesario que qué? No, me silenciaron. Yo no fui. No, tía. ¿Quién la está silenciando? Si yo solo yo soy la... No admin. sé, pero me silenciaron. Yo soy la admin. Continúe, Catalina. A lo que me refiero que si tenemos que hacer el Word exactamente con las medidas de, por ejemplo, la letra B12. ¿Qué quiere hacer usted? A ver. O sea, es que siento que la letra es muy pequeña y digo, es que quiero configurarla a mi estilo, porque tengo muchas ideas de cómo hacerlo, entonces no quiero que sea solamente la hoja en blanco y que sea en 12 y... ¿Me entiendes? Ya, entiendo. Ya. Espéreme. Luis Álvarez me decía que no se podía abrir la PPT. Sí, la cambié. La saqué y ahora la puse en PDF, así que todos pueden abrirla, ¿ya? ¿Quién entró con el Vicente? Vicente, por favor, no me va a escuchar si está en ese carrete en vivo. Ya. Como dice aquí la compañera, no, pues no me van a poner estrellas ni cuestión. La idea es que este trabajo no es que sea de pesada, es que la idea es que ustedes se acostumbren a entregar un trabajo muy formal, como sería entregarlo para la universidad o un instituto. Ya estamos grandes y tenemos que pensar en eso. Y por eso yo les pedí ese formato. Es el formato universitario o de instituto, con las medidas que los piden. Ya, por eso lo pedí así, ¿ya? Después voy a ir viendo más adelante si no podemos hacer otro tipo de trabajo y ahí ustedes le dan con el atacazo artístico y me ponen más cosas. Pero esta vez no va a ser posible.
Sí, sea que se ve muy fome, se ve formal. ¿Qué me dice el Tomás? Tomás, hola profesora, ¿en qué va? Ah, no, estamos recién empezando, Tomás. ¿Ya? Ya, por eso la clase se llama Me gusta opinar. Y la idea, ¿cierto? Que como decía el Agustín, vamos a opinar, ¿cierto? Sobre el libro que estamos leyendo. Y el libro que estamos leyendo, o deberían empezar a leer, o deberían comenzar a avanzar, es, ¿cierto? El Señor de las Moscas, de William Golding. Profe, ¿Ya? Dígame. ya lo terminé de leer. ¿Y qué tal, Bastián? Muy interesante, me gustó el libro. ¡Qué bueno! Qué bueno, qué bueno. Este es el único libro que lo leí según la reseña y como con lo que venía con la unidad, dije, ya, este tiene que ser. ¿Ya? Y lo estoy avanzando también, voy en la página 30, voy bien atrasada. Pero ya voy a avanzar para... También el Tomás, vamos en la misma, en la página 30. Pero vamos a empezar a avanzar. Y hoy día me estaban hasta preguntando, deme una pista, por favor, Bastián. ¿El final es Yo voy en el abierto título. o final es cerrado? Como cerrado, más o menos, yo diría. Ya, como que no da Diría para segunda algo, parte. pero daría spoiler. No. Ah, ya. No, solo quería saber si el final era abierto o cerrado. Y si me equivoco, pégueme. Ya. Ya. Dice así, me gusta opinar y el objetivo de esta clase es crear un texto dialógico, ¿cierto? Que es el texto que vamos a hacer, el comentario literario y argumentando en torno al análisis crítico. Vamos a hacer un análisis de esto. Esta actividad inicial no la vamos a hacer porque ya la vimos en presencial, así que vamos a avanzar. Vamos a volver a esto que dice que se trata de plasmar, ¿cierto?, el comentario literario de manera escrita, la idea que ha brindado una lectura. Es decir, a partir de mi lectura, ya, del Señor de las Moscas, yo tengo que plasmar, ¿cierto?, o decir lo que a mí me significó, ¿cierto?, qué es lo que yo pienso de este libro, ¿ya? Y dice aquí, permitiendo parafrasearla y darle un nuevo sentido. Podríamos, ¿cierto?, decir que es parafrasear. ¿Qué es, No sé, ¿Qué es parafrasear? Es como decir algo, pero con nuestras propias palabras. Es decir, muy bien, excelente. Es como decir algo que ya se dijo, pero ahora ustedes van a tomar esta idea y decirlo con sus propias palabras, ¿ya? Eso, como dice el Cristóbal, como plagiar con nuestras palabras. Claro, pero esto no es plagio, es parafrasear, ¿ya? Podemos decir lo mismo que dice el libro o lo que dijo un autor o alguien que dijo algo, pero lo digo con mis propias palabras, ¿ya? Es como cuando yo les pongo en las preguntas no sé, en las preguntas del libro que les pongo, ¿cuáles son los personajes principales del libro? Y usted me escribe, los personajes principales del libro son. ¿Ya? Eso es parafrasear. Ustedes toman lo mismo que yo dije, pero con sus propias palabras, ¿ya? Eso es parafraseo. Ahí dice, como plagiar con nuestra... Ahí parafraseando al Cristóbal. No, pues usted no parafraseó el Vicente al Cristóbal. Lo que hizo fue plagio. Lo escribió igual. ¿Ya? Y esa es la idea, porque ustedes van a tomar, ¿cierto?, partes del libro, ¿ya? Y van a tener que parafrasearlas, ¿cierto? Y ahí, y eso no significa que ustedes estén copiando. Como yo les dije a sus compañeros de manera presencial, cuando usted copia o plagia en la universidad o en el instituto, usted puede ser multado hasta con que le suspendan la matrícula, ser castigado por un semestre sin poder hacer ramos, o un ¿y por año, qué? porque está penalizado el plagio y la copia en la universidad o en el instituto. Y eso está en el Ok. reglamento interno. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Ya? No es como ya copió un 2, no importa. No, a usted lo castigan de esa forma. Y si es una copia masiva, sí, es que sí se cancela, se cancela la matrícula o a veces el semestre completo. Por ejemplo, usted en todo ese semestre no toma ni un ramo, no puede tomar ninguno y paga igual la matrícula.
Así que por eso es importante aprender a Estafa, profe. parafrasear. Y si usted copia de algún lado, usted cita. Después vamos a aprender, yo creo, no este semestre, no este año, pero sí cuando estén en cuarto, tercero y cuarto van a tomar con la profesora Beatriz que hace esos cursos, o con el profesor que no, hay formatos de cita, ¿ya? Yo mientras solamente les voy a exigir que me lo pongan entre comillas, me pongan la página donde lo sacó. Pero cuando uno cita en la universidad hay formatos, APA, formato MLA, y eso es citar. Y si usted no cita con ese formato, es plagio. Ya. Entonces usted lo va a mejorar con sus propias palabras hasta le puede dar y entregar su opinión. Continuemos. Dice cómo hacer un comentario literario. El comentario literario, la idea es que usted empiece en estos momentos, ¿cierto?, a subrayar, a destacar las partes más importantes del libro, ya marque las páginas si está leyéndolo online, o si lo tiene físico, lo subraya, póngale post-it, ¿ya? Esa es la idea, porque usted se va a ir preparando a saber qué va a escribir usted en realidad, qué es lo que le llama la atención de este comentario literario, ¿ya? Que esto lo hace muy distinto a cuando tienen que leer un libro para prueba, que se tienen que fijar en todo, porque no saben qué le voy a preguntar. Usted ahora va a hacer y va a escribir en cuanto a lo que a usted le interesa también. Luego, tienen que tener en cuenta, ¿cierto?, que en el texto mismo yo quiero que ustedes escriban también un contexto histórico y biografía del autor, ¿ya? Dice, buscar información sobre el autor, averiguar la biografía. Ahora, por favor, ustedes van a escribir solo una plana tamaño carta. Por ende, no me va a copiar y pegar toda la biografía de Wikipedia. No me sirve. Yo no necesito saber si William Golding se casó 5 veces, tuvo 20 hijos, y si tuvo neumonía, si a los 5 años aprendió a caminar. No me interesa, ¿ya? Yo quiero solamente la información más importante, las obras destacadas. Usted le había dicho como simplemente el nacimiento y después poner, no sé, Claro. simplemente el nacimiento y después todas las obras que logró él, los premios. Sí, Y principales luego, premios, cuándo se publicó sí, su libro, si es que fue famoso, ya algo muy acotado, ya y igual luego, vamos a... y luego al final poner la fecha de muerte. Claro, y sería así como, o pone el nombre del autor, William Golding, abre paréntesis, pone la fecha de nacimiento, / fecha de muerte, cierra paréntesis, listo. ¿Ya? Nada más. Eso. Y lo otro que sí es importante es el contexto histórico. Si es que el contexto histórico influye en el autor, ya que era lo que se evidenciaba mucho, por ejemplo, en 1984, por ejemplo, ¿cierto? Que el contexto histórico donde él estaba inmerso, ¿cierto? Segunda Guerra Mundial y ¿cómo se llamaba el autor de 1984? George Orwell, por ejemplo, él sí se vio, ¿cierto? Súper influenciado por lo que estaba sucediendo, ¿ya? Exacto, Tomás, en una plana. Así que tiene que ser muy eficaz en lo que va a hacer. ¿En una plana tamaño carta? Yes, máximo plan y medio, ¿ya? Pero nada más. No quiero una carpeta. Por eso no es necesario que usted me invente tanta cuestión, ¿ya? Lo más importante, usted tiene que aprender a discriminar información. Ya, acá dice, cierto, características entre otros escritores, si es que él, por ejemplo, fue inspirado en algún otro escritor, y solo eso, ¿ya? ¿Se puede hacer por Word o hay que escribirlo? Luis Álvarez, en Word. Ahora vamos a hablar de eso. Género literario, eso también es importante en la introducción, ¿ya? Esto es parte de la introducción. Si, por ejemplo, es realista, realismo mágico, del romanticismo, ustedes tienen que evidenciar y decirme a qué género pertenece. Profe, una pregunta. Dígame, Agustín. ¿Qué pasa si es que mi compu recientemente se murió y ahí estaba el Word? ¿Pero cómo? Tengo el mismo compu hace 5 años, profe.
Sí, lo vamos. Ahí el Fernando dice Word por el celular. Vamos a verlo, por favor, que me manden un correo todos aquellos que no tengan acceso a Word para que hablemos de Profe, cómo hacerlo, ¿ya? también está Google Documents, Sí, también está en que documentos. es como Word. Claro, o les puedo dejar una página en blanco en ¿cómo se llama? En Classroom y lo escriben ahí, ¿ya? Desde el celular lo van redactando. Ya, eso. Listo. Ahora en cuanto al contenido y estructura, desarrollo Profe, del comentario. Dígame, Tomás. pero ¿es necesario que tenga que ser un Word? O sea, un Word no puede ser en un escrito, en una hoja. No, la idea es que sean Word. Ah, ya. Ya, porque Ya. estamos haciendo como un trabajo formato universidad-instituto y ahí lo va a tener que hacer en Word. Por eso la idea es hacerlo así. Ah, ya, profe. ¿Ya? Perfecto. Ya. Contenido del texto. La idea es que ustedes vayan, ¿cierto? A partir de esto, o para que se vayan fijando, en resumir la idea, el argumento o el conflicto. También estuvimos hablando de eso. Ustedes tienen que darse cuenta, porque en el desarrollo me van a hablar un poco del libro, ¿cierto? Y no me van a comenzar diciendo que se cayó el avión y estaban solos y vio la arena y vio la caracola y estaba en la playa y había una palmera y subieron el... No, usted tiene que sintetizar, ¿cierto? El argumento o el conflicto de la obra, ¿ya? Y no me va a poner así. La idea es que sea un desarrollo de ideas, no me va a escribir los personajes principales son, 2 puntos, ¿ya? No, este es un comentario literario. Por eso usted tiene que ser capaz de identificar cuál es el argumento o conflicto, ¿cierto? Y el conflicto, como expliqué de manera presencial, ¿cierto? Se identifica cuando usted da cuenta de encontrar el personaje principal, ¿cierto? Y encuentra, o sea, el protagonista y encontramos el antagonista, ¿cierto? Y estos son fuerzas en oposición, ¿ya? El protagonista quiere hacer algo y el antagonista no lo deja. Y ese es el conflicto. En base a eso va avanzando la historia, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, nosotros dábamos el ejemplo en clases presenciales y decíamos, 1984, teníamos al protagonista que era Winston, y Winston, ¿cierto?, había abierto sus ojos por fin y quería ser libre, se había dado cuenta que estaba en un estado totalitario y que no era normal, y él no quería estar ahí, ¿cierto? ¿Y quién no lo dejaba? El gran hermano. ¿Ya? Protagonista, antagonista. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Y a partir de eso también identificar los temas, por ejemplo, o motivos centrales de la novela, ¿ya? Por ejemplo, el tema principal en 1984 era el totalitarismo, ¿cierto? Entonces, también tienen que identificarlo acá en El Señor de las Moscas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que me quiere reflejar? ¿Ya? Y a partir de eso usted tiene que ir creando esto. Comentarles también a ustedes que, por ejemplo, decidí que cuando tengamos las clases online voy a pasar lo de la unidad, ya como lo estábamos haciendo antes. Unidad va a ser online y cuando tengamos las presenciales vamos a ir avanzando en el taller. Pero lo presencial del taller en estos momentos vamos a tratar de hacer como casi un taller de escritura, ¿ya? La próxima semana vamos a estar trabajando con lectores, ¿cierto? Para que este trabajo, y ustedes mediante vayan escribiendo, sea muy efectivo. Dígame, inspector. Agus 3, ¿quién es? Ah, la Agustina. ¿No? ¿Qué Agustín? Agustina, ¿cuánto es? No, profe, es Consuelo Cifuentes, que no le cambié el nombre. Ah, ya. Consuelo Cifuentes. Gracias. Gracias. Por un momento me asusté, profe. Sí. Ya, es que el inspector tenía la mano levantada. Ya, listo, sigamos. Estructura. Dice, reconocer las divisiones del texto tanto internas como internamente, es decir, sus partes. Ahora, esto solo si es importante. Por ejemplo, cuando leímos Como agua para chocolate, era importante, ¿cierto?, que cada capítulo para el libro representaba una receta. Y por eso era importante y por eso lo señalamos en el análisis del libro. Ahora, en estos momentos, si no es importante,
No, ¿ya? Listo. Y también dice, considerando, ¿cierto?, el conflicto, de lo que estábamos hablando, alguna complicación del conflicto y el clímax y desenlace. Y finalmente, para la conclusión, cuando ustedes concluyen, ¿cierto?, el último párrafo, hablamos, ¿cierto?, siempre de la síntesis. Primero usted tiene que hacer un resumen, breve resumen de todo lo que escribió. Luego da su opinión personal, ¿ya? También esto es clave. La opinión personal puede ser escrita en primera persona, ¿ya? Para mí esto significó, ¿ya? Pero todo lo del texto va en tercera persona gramatical. Todo en tercera, mientras que la conclusión, cuando usted da la opinión personal, puede cambiar a primera persona gramatical. Porque también los trabajos universitarios se entregan en ese formato. Habla en tercera persona. ¿Ya? Que ese es como... Siempre es un pero cuando me escriben un trabajo, nosotros vimos reflejado, y yo pongo nosotros quiénes, si no es usted solo, ¿ya? Sí, Benjamín Chacón, el inspector que no la ha bajado. No sé cómo decirle que la baje, pero es el inspector que la tiene levantada y ya le respondí. Y finalmente, una conexión de intertextualidad de la obra o producto cultural. Es decir, si al tiro, Tomás, vamos a dar unos ejemplos y vas a darse cuenta cuál es la tercera persona gramatical. Una conexión intertextual con una obra o producto. Es decir, si a lo intertextualidad, recuerden que era cuando una obra, ¿cierto? Por ejemplo, El Señor de las Moscas, se ve reflejada en otras obras. Por ejemplo, en un cuadro, o en una película, o en una serie, o en otras novelas, ¿ya? Se puede tomar el argumento central de la obra, o se puede tomar los personajes. ¿Ya? Y también lo hablamos en forma presencial. Aquí decíamos, por ejemplo, esto de que estén unos niños solos en una isla desierta sin adultos y aprendan a sobrevivir, ¿ya? Igual es un tema que se ha trabajado después de esto muchas veces. Hasta Peter Pan, ¿ya? Y les di ejemplos así de juegos de PlayStation y películas y algunos capítulos de Los Simpsons, ¿ya? Continuemos. Dice, consideremos lo siguiente cuando escribamos un comentario. Ya, estos son como observaciones. Consideren, ya, que el comentario se reconocen los temas y rasgos propios del periodo de producción de la obra y se relacionan con el contenido de la lectura. Por eso decíamos que si usted considera que el contexto histórico de la obra se ve reflejado en ella, ya, usted lo escribe, lo puede articular porque es importante. El comentario incluye un resumen de las ideas y el argumento y el conflicto. Ya durante el desarrollo ustedes tienen que hacer un breve resumen de este argumento o conflicto, ¿cierto? 3. Existe una correcta interpretación del sentido del texto, la cual es evidenciada a través de la articulación de sus elementos. Ya. Una cosa es que todos les demos distintas significaciones a veces a los cuadros, a veces una novela, a veces un cuento, etc. ¿Ya? Pero no puede ser tan alejado de la realidad. Por ejemplo, si usted me dice que el libro trata del amor, nada que ver, ¿ya? Igual todos le podemos dar un sentido a una obra, pero nunca tan alejado de la obra, ¿ya? A eso se refiere. 4. Se reconocen y analizan adecuadamente las diferentes partes del texto. Es decir, si usted representa bien, ¿cierto?, el conflicto de la obra, el clímax y el desenlace. Recuerde que el clímax es el momento más alto, ya, donde está toda la presión o el suspenso o todo lo que está sucediendo, ¿cierto?, en el libro. ¿Quién habló? ¿Qué pasó? No, nada, profe. Ah, ya. Me sacó la palabra de la boca. Ajá. Claro, es como cuando uno está viendo la película y justo en el momento que matan a alguien o chocan, no sé, ya, ese es como el clímax, donde uno se está comiendo todas las cabritas. Ese es el clímax. O el personaje principal muere. Claro. Y el desenlace. Digo, 5. Existe una relación del contenido de la obra con su contexto de producción y recepción. Ya, eso también tiene que ver con el contexto histórico, ¿ya? Si, lo mismo que les decía, si se refleja lo que pasa afuera, ¿ya?
cuando se publica esta obra, sí, habíamos hablado que esta obra se publica, se ve expuesta, ¿cierto? Sobre 1940, sobre la Segunda Guerra Mundial, porque los niños hablan, ¿cierto?, de la bomba de Hiroshima, tienen noción de eso, ¿ya? Pero no saben de la bomba de Nagasaki. Entonces decimos, o podemos interpretar que la obra está escrita entre el 5 y el 9 de agosto, ¿ya? Esto, ¿existe mayor reflejo de el contexto histórico, lo que está sucediendo afuera en el autor? ¿Existe un mayor énfasis en la obra? ¿Repercute en? ¿Ya? Eso sí, si es así, lo escribe. 6. Se hace alusión a los recursos estéticos utilizados por la obra, así como el efecto que ellos producen en el lector. Ya eso tiene que ver con los recursos, ¿cierto? Recursos estéticos. Por ejemplo, esta obra es muy descriptiva, ¿ya? Se demora harto en describir la arena, blanca mar azul, la estrella, el sol, la caracola, el mar que está tibiecito, el agua está ya cristalina, que había una alga, ya. Se demora mucho. Es un recurso estético, ¿ya? Hay personas que les gusta mucho esto, ¿ya? En la época, por ejemplo, acá se utilizaba mucho, ¿ya? Era un recurso estético de que hubiera mucha descripción de espacios, ¿ya? Hay libros, por ejemplo, que son largos solo porque tienen mucha descripción de espacios, ¿ya? Y también pertenece a una corriente literaria. Ya usted también puede hablar, esta corriente se ve, el recurso estético utilizado en la descripción de espacios porque pertenece a tal corriente literaria y esto se ve en tal lado, ¿ya? Pueden hablar. 7. El comentario concluye con una síntesis de lo más relevante, una opinión fundamentada sobre el texto o una conexión intertextual con la obra, ¿cierto? No es simplemente en síntesis tal cosa y después usted me dice, en lo personal el libro me gustó porque estaba bueno. No, con argumentos fundamentados. Y finalmente aplica las convenciones de escritura correspondientes a un comentario literario, como el uso de tercera persona gramatical que estábamos hablando, que exista una pregunta retórica, esa pregunta que no necesita respuesta, esa pregunta que invita al lector a que también se pregunte esto, reflexione, ¿ya? También vamos a ver un ejemplo. Y variada utilización de adjetivos y elementos argumentativos. Ya, vamos a ver. El Señor de las Moscas, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo está la planificación de esto. Comentario literario, nota, coeficiente 1, fecha de entrega, lunes 9 de agosto. La idea es que esta semana ustedes empiecen a recolectar información y avanzar con la lectura. Semana 26 de julio. La próxima semana empieza su creación del comentario literario. Si usted avanza, si tiene un avance en su comentario literario, me lo puede enviar, ¿ya? Para que yo lo revise. Pero no me lo mande un sábado o un domingo, ¿ya? Que igual yo voy a celebrar toda la semana mi cumpleaños, entonces no me la vaya a mandar el sábado en la noche. Dígame. Se lo voy a mandar el lunes. Ya, perfecto. Estoy como regalo, profe. Ya, muy bien. Ese sí un buen regalo. Que esté entretenido. y la entrega del comentario para el 9 de agosto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ya, Tomás, aquí está el ejemplo. Dice aquí, por ejemplo, partimos con un título. Dice título interesante. Igual este ejemplo no me parece este título tan interesante, pero ustedes pueden hacer algo mejor. Este ejemplo me gusta mucho porque nosotros ya leímos este libro de Como agua para chocolate. Dice Como agua para chocolate por Laura Esquivel. Título interesante. Le hubiera puesto otra cosa. Esto comienza así, con una pregunta retórica, la que estábamos diciendo, una pregunta que invita al lector ya a interesarse por este comentario. Por favor, invítenme a leer. Dice, ¿se puede plasmar las emociones en un libro de recetas? Claro que sí. Laura Esquivel lo logró en su aclamada obra Como agua para chocolate.
¿Ya? Entonces ahí tenemos esta pregunta que invita a las personas a leer este comentario literario y también les sirve a ustedes para orientarse qué van a hacer a manera que mientras van avanzando en su escritura, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ella dice que va a hablar de las emociones del libro, más adelante va a tener que redactar un párrafo sobre las emociones, ¿ya? Entonces ahí ya va a tener listo el trabajo. Y dice, Laura Esquivel es una autora mexicana considerada. Ahí, Tomás, ahora está esta niña que escribió este comentario, está hablando todo en tercera persona, ¿cierto? Hablo desde un ello. Recuerden que yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿ya? Tercera persona. Y está hablando desde lejos, ¿cierto? Hablamos en tercera persona, no estoy incluida en esta lectura. Dice, Laura Esquivel es una autora mexicana considerada una de las escritoras más representativas de la narrativa hispanoamericana y por la manera en la que incorpora el realismo mágico en sus escritos. Claramente, este estilo se evidencia en el título de la obra como Agua para Chocolate, una novela cargada de tradición, erotismo y sentimiento feminista. En la introducción, chiquillos, aquí se pueden dar cuenta que habla, ¿cierto?, de Laura Esquivel, nos dice solamente a modo de biografía que ella es mexicana y que es una escritora representativa de la narrativa hispanoamericana. Chao. Después dice, incorpora el realismo mágico. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que incluir, ¿cierto?, la corriente literaria a la que pertenece? Ahí nos dijo realismo mágico. Y nos dice que su estilo literario se ve, ¿cierto?, en el título de la obra. Y finalmente dice que nos nombra las temáticas al tiro. Tradición, erotismo y sentimiento feminista. Listo, no nombró todo, no necesitó agregarle más. Y esa es la introducción. Y estamos listos. Después sigue avanzando el argumento de la obra. ¿Ya? Aquí esta persona identifica, ¿cierto?, el argumento de la obra que dijimos, el argumento o el conflicto, el clímax y el desenlace. Y aquí hace una breve síntesis de eso. ¿Cómo lo hace? Parafraseando, ¿cierto?, lo que sale en el libro. La obra se encuentra situada en México durante la Revolución Mexicana, comprendida entre la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910 y el ascenso al poder de la burguesía. La trama gira en torno a una familia sentada en el norte del país conformada por 4 mujeres, la cual menor, y ahí nos está dando la síntesis. Estética literaria. ¿Qué estilo literario prevalece en la obra que es interesante destacar, ¿cierto? Dice, ¿por qué? Aquí de nuevo otra pregunta retórica. ¿Y por qué será interesante leer esta historia? La narrativa que presenta esta novela es muy interesante y es un tema que lo abarca en distintas obras literarias. Ya ahí está hablando de intertextualidad, pero a diferencia de esta, la novela presenta los acontecimientos de una manera única y con una descripción inigualable. La existencia del realismo mágico en toda la historia hace que esta novela sea singular, llamativa al lector, provoque una satisfacción y un gusto enorme por el formato de escritura presentada. Y luego tenemos esta reflexión final y ella habla distinto. Miren, o sea, escribe distinto. Ahora empieza en primera persona. En lo personal, esta novela es de mis favoritas. No solo por el hecho de estar escrita por una mujer de habla hispana, sino que por el contenido que lleva dentro. Una historia relatada desde lo más mágico y profundo y detallado. Además de la manera más creativa e innovadora de incluir el realismo mágico. ¿Da? Eso es todo. ¿Alguna pregunta, duda, consulta respecto al ejemplo, las personas gramaticales? ¿Pregunta retórica? No, por si acaso, entonces la obra, podríamos también incluir lo que tiene la obra. Por ejemplo, ahí en el agua con chocolate decía de que ahí agregó la obra, ¿cómo lo dijo? Mágico y algo había dicho. Realismo mágico. Esa es la corriente Sí. literaria. ¿Sí? Sí, también se tendría que agregar como ese detalle de la obra. Sí, pues, lo hablé acá. Cuando les doy las indicaciones, dice que ustedes tienen que identificar acá el género literario. ¿Ya? Ya, ahí sí. Entonces tiene que ir. ¿Ya? Va fijo.
Por eso yo les decía, pueden, si es que identifican si es realista, si es realismo mágico, si es romanticismo. Acuérdense que el año vimos el romanticismo el año pasado. Ya luego, ya, aquí tenemos lo que me preguntaban algunos, que fome, profe, el formato. Sí, muy fome. Este es el formato que yo voy a pedir. Se escribe así, logo del colegio, va acá arriba. El tamaño de la letra la quiero en Arial 12. El tamaño de la hoja es carta. Ya, quiero que cada párrafo tenga su correspondiente sangría y que esté justificado por ambos lados. Interlineado 1.0. ¿Ya? Y justificado, profe. ahora vamos a ver un ejemplo. Y al final aquí dice nombre, curso, asignatura. Usted le pone aquí al final, lo alinea hacia la derecha y con letra tamaño número 10. Profe, el interlineado no es el espacio que hay entre cada línea. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos a ver. Profe, Les voy a profe, mostrar ¿puede un poner de ejemplo. nuevo la imagen? Al tiro. Para sacarlo en pantallazo. Ah, sí, lo subí a Classroom. ¿Te está arriba ya? Disponible. Dele. Que voy a ponerlo en Word para que lo veamos cómo se hace. Sí. ¿Ya? Listo. Listo. Le van a echar, nos van a echar del colegio, profe, si estamos. ¿Una duda? Dígame. ¿El Arial es 10 o 12? 12. A ver, sí, 12. Ya, vamos a verlo con... No sé, profe, ya tengo miedo. Aquí está en Word. Ya, yo copié esta cosa, la plagié de Wikipedia. Ya, esta la plagié de Wikipedia. Ya, vamos así. Ya, yo copié y pegué algo de Wikipedia, Arturo Prat. Ya, entonces, el logo del colegio. ¿Qué hago en Word? Voy acá arriba y pincho 2 veces y aquí se me abre el encabezado. Y aquí se ponen el logo. Usted le tiene que poner primera página diferente, porque así el logo solo queda en la primera página y no se duplica una y 80.000 veces. ¿Ya? Entonces ahí la pega. La imagen, ya, la idea es que usted pinche esto y usted la imagen le pone detrás del texto, porque así la puedo poner por todos lados y la puedo mover. ¿Ya? Porque cuando usted lo llegue y la copia y la pega, le va a quedar así. Entonces todo se me mueve. Queda feo. Miren, se mueve para allá, no puedo moverla, miren. Entonces por eso uno le pone detrás del texto. A ver, espérenme que al tiro leo lo que me están escribiendo. No, pues sí no funciona. Decía Beatriz. No, eso de nuevo. No alcancé a ver, por favor, profe. ¿A dónde dice Beatriz? Ah, sí, pues porque el ejemplo, este trabajo lo estamos haciendo con los primeros medios y los segundos medios. Y esto lo hacemos en conjunto con la profesora Beatriz, la que hace lenguaje en los otros cursos. ¿Ya? Nosotros trabajamos en conjunto. Lo del logo, ya, perfecto. Ya, Tomás, uno va acá arriba, pincha 2 veces y se abre el encabezado. ¿Ya? Y ahí uno copia y pega el logo. La idea es que usted ponga acá, o sea, va a abrir esta pestaña y usted pone primera página diferente. ¿Ya? Porque si no, el logo se copia muchas veces. ¿Ya? Entonces ahí lo deja. Y aquí le pone detrás, la imagen que quede detrás del texto. Listo. Ahora vamos. El tamaño de la hoja. Ya, yo voy a disposición, ¿cierto? Disposición y pongo tamaño. Y aquí se va a carta, ¿ya? Ahí está oficio y todas esas otras. Tamaño, carta. Listo. Después voy acá y dice Arial 12. Yo puedo copiar y pegar todo esto. Me voy acá y pongo Arial y aquí voy al tamaño 12. Justificado por ambos lados. Esto se ve acá. Alinear hacia la izquierda. Eso es para quedar centrado. Después yo voy acá y aquí está. Dice justificar. Y aquí queda justificado por ambos lados. ¿Ya? Después yo voy acá. Al título lo puedo poner, ¿cierto? Alineado al medio. Ya. ¿Qué más me falta?
el interlineado. El interlineado se ve aquí. Voy a esto donde dice en la flechita hacia arriba, hacia abajo, y como decía la compañera, es ver, ¿cierto?, el espacio que está entre párrafos. Miren, yo lo quiero de 1.0. ¿Ya? En la universidad se pide de 1.0 a 1.15. ¿Ya? 1.0, listo. Esto lo vamos a dejar al medio. Y decía acá que al final del texto usted escribe su nombre, Débora Castro, después yo pongo segundo medio, ya, y yo voy a ponerlo y lo voy a dejar hacia la derecha. Y eso va a ir al final. Eso es todo. Ah, y la sangría. Ya, va acá. La sangría se hace, ¿cierto? Con esta... Voy a mostrarlo acá desde el PowerPoint. Ustedes tienen esta tecla en el computador, ya que van las flechitas hacia allá y hacia acá. Y esa es para hacer la sangría. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, profe. Ya, perfecto, dirijillo entonces. Por ahora no, profe. Ya, recuerden que me pueden hacer las preguntas online. Dígame. ¿Cuántas veces se tiene que presionar el tabulador para que salga la sangría? Una pura vez. Gracias, profe. Ya. ¿Para qué sirve la sangría? Es para ese espacio. Ese espacio es la sangría. Para que esté alineada. Yes. Solamente es algo de formato para que quede mucho más formal en realidad. ¿Ya? Acá dice la escala está, ¿cierto? La rúbrica está en Classroom, también está en formato Word y también está en formato dentro del PPT. ¿Ya? Fecha de entrega 9 de agosto. Hay algunos en estos momentos conectados del segundo medio A. Chiquillos, en la clase del segundo medio B y C siempre va a ir en este horario que es a los jueves a la 1. Si ustedes quieren ingresar a la clase, igual siempre les voy a enviar el link a Tomás, ya para reforzar, sobre todo aquellos que no puedan ir presencial. Ningún problema. Y también ahí pueden hacer las preguntas, ¿ya? Eso. ¿Alguna última duda, pregunta, consulta? No, ninguna. Ya. Yo tengo una pregunta. Dígame, Jeremy. ¿Para qué sirve la sangría? ¿Con qué necesidad está? Gracias. Solamente es en cuanto a formato, ya que le da más formalidad al texto. Ya, pero... Gracias. Nada más que eso. ¿Algo más? No. ¿No? Ya. No, profe. Entonces están en completa libertad, vayan a almorzar, provecho y que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien.